Hola a todos, soy Nacho Laoz, jefe de conservación de la Filmoteca Valenciana y quiero hablaros de la barrera número 13. La barrera número 13 concentra mi doble faceta de historiador del cine valenciano y de conservador del patrimonio cinematográfico. Es una película producida por la Casa Cuesta en 1912 y mis investigaciones sobre esta productora y sobre esta época del cine valenciano han puesto de relieve su importancia dentro de lo que fue la construcción de un cine popular en los comienzos del cine español. Es una investigación que a la postre me valió el reconocimiento de los historiadores, de la Asociación Española de Historiadores de Cine, que me dieron este bonito premio. Y, bueno, tengo una especial vinculación con la película por ello. Además, bueno, lo que se conserva de la película es un fragmento, que es algo que es lo común y habitual en los archivos cinematográficos, que la mayoría de las películas, sobre todo las antiguas, no se conserven íntegras. Es algo que resulta doloroso por lo que tiene de pérdida, pero siempre nos deja con el estímulo, la expectativa de encontrar lo que falta y nos anima a seguir buscando. Además, esta película es la primera restauración digital que hicimos en la Filmoteca Valenciana. Y bueno, no era solo por la modernización, por la adecuación de nuestro trabajo a las nuevas tecnologías, que es algo que todavía tenemos que completar, sino que en este caso concreto, con esta película, por las lesiones, los problemas técnicos que presentaba, solo se podía resolver con tecnologías digitales. Y de ahí que demos tanta importancia a la incorporación de las nuevas tecnologías a la parcela de la restauración fílmica mucho antes que como elemento de conservación, etc. Bueno, la película podéis verla en nuestra web, está ahí colgada, y también hay una demostración del proceso de restauración y el problema que se solventó con estas tecnologías. Espero que la disfrutéis. Gracias.